Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Esta noche pues vamos a presentar el coloquio que le corresponde al programa de neuropediatría de la Universidad Nacional y hemos querido repasar la guía última de muerte encefálica. Ya Henry, que es el residente de cuarto año de la Universidad Nacional, les va a presentar pues la guía. Esta guía es del año 2023 y creemos que si bien tal vez es el trabajo más desagradable que tiene un neuropediatra, finalmente, pues es una obligación de nosotros conocer y saber hacer este tipo de evaluaciones. Es nuestra obligación. Y realmente es tan dispendiosa la guía y la evaluación que me parece que es una revisión pertinente para todos que repasemos esto, esperando nunca tener que utilizarla. Entonces le voy a dar paso a Henry para que empiece la presentación. Primero les vamos a presentar un caso clínico estuvo en el Hospital de la Misericordia y luego basados en eso, claro, esperamos sus preguntas, les presentaremos la guía. Adelante, Henry. Listo. Bueno, entonces, como lo decía la profe Euskategui, vamos a hablar de muerte encefálica de la última guía de Neurology del 2023 y del artículo pues, que está vigente en Colombia. Entonces, el caso clínico, encontramos que esta es una paciente que previamente ya había sido diagnosticado con lupus en julio del 2024. Es una paciente femenina de 15 años de edad y en ese momento se había dado un diagnóstico en un neular ACR del 2019 de 10 puntos. Ella inicialmente tuvo en julio del 2024 un compromiso cutáneo, tenía vasculitis cutánea, tenía un compromiso hematológico con trombocitopenia, anemia, leucopenia y linfopenia, y adicionalmente tenía también compromiso inmunológico, tenía consumido tanto C3 como C4, ANAS positivos, anticoagulante lúpico positivo y beta-2-glicoproteína positivo. En ese momento se trató con pulsos de metilprednisolona y se dejó con medicamento con cloroquina, prednisolona y acetoprina. Ella consulta en agosto del 2024, es decir, un mes después de que haya sido diagnosticada con lupus, y el motivo de consulta es que tiene cefalea, sensación de mareo, odinofagia y disnea. De esta chiquita, entonces, ella antes del ingreso, es decir, 3 días antes de, del ingreso, ha presentado unas lesiones eritematosas maculares y ahones generalizadas en predominio del tronco y de miembros inferiores. Adicionalmente, ella consultó extrainstitucionalmente pues se dio manejo con antihistamínico y dexametasona, claramente pues sin mejoría. Asiste a la institución el 8 de agosto del 2024 y adicional a esa enfermedad actual, en la revisión por sistemas, se evidencia que tenía unos picos febriles y adicionalmente tenía edema en el labio inferior. El examen físico de ingreso, pues ella pesaba 53 kilogramos, medía 1,55, examen neurológico normal, tanto cardiopulmonar normal, abdomen normal, y sí se evidenciaba que tenía conjuntivas pálidas, dolor a flexión del hombro izquierdo, y se evidenciaban esas lesiones maculares eritematosas que desaparecían con la digitopresión. No tenía equimosis ni pápulas adicionales, y estas lesiones se encontraban tanto en el dorso, en la región lumbar, en abdomen y miembros inferiores. Ese mismo día, entonces, pues llegó, se comentó, listo, ella hizo un debut de lupus eritematoso sistémico en julio del 2024. Tuvo pues recaída en piel y en ese momento también se hizo un diagnóstico de síndrome antifosfolípido, se confirmó pues por los paraclínicos, y adicionalmente reumatología pues la vio, dijo, sí, son lesiones de su lupus, se ajustó a la azatioprina, y como tenía un importante edema en la lengua, en la base de la lengua, se sospechó que probablemente estuviera cursando adicionalmente con un angioedema. Se le envió pues un tag de lengua, ese tag de lengua
al día 11 pues estaba normal. Ese mismo día 8 se comenzó a hacer estudios infecciosos, los cuales fueron negativos para citomegalovirus, Epstein-Barr, toxoplasma, hepatitis B y C, VIH y sífilis, y también tanto función hepática, renal, pulmonar y tiroidea era normal, tenía una hemodinámica, estaba estable el día 8. Hacia el día 11 entonces se comenzaron a tomar los estudios, ecocardiograma era normal, eh, no se evidenciaba serositis, pues secundario a compromiso del lupus, y el TAC de base de lengua pues era normal, como lo habíamos visto. Hacia el día 12, las lesiones en piel con las cuales había llegado ya no estaban, había mejorado clínicamente, tenía hemodinámicamente estabilidad clínica, también tenía estabilidad respiratoria. Hacia el día 14 comenzó, pues ella había presentado unos episodios de cefalea que habían resuelto con medicamento analgésico. Sin embargo, el día 14, pues por el aumento de la frecuencia y de la intensidad de la cefalea, se solicitó una resonancia magnética contrastada. Y adicionalmente, pues presentó ese día también de saturación, se le hizo radiografía, en donde se evidenció que tenía pues como una ocupación alveolar, por lo cual se sospechó de que tuviera una hemorragia alveolar difusa versus una neumonía. Esta chiquitica pues continuó así con estos síntomas, no tuvo un deterioro adicional, sin embargo el día 20, 6 días después de este inicio, tuvo un edema palpebral, un edema palpebral, se trasladó pues a la UCI por recomendación de reumatología, dado que si tenía mayor compromiso respiratorio o presentaba mayor angioedema, tendría que ir a la UCI e iniciarse pulsos de metilprednisolona. Ese día pues se realizó eso. De los paraclínicos que se le hicieron, presentó pues una trombocitopenia severa de 8.300 plaquetas, 8.300 plaquetas, y se hizo una transfusión ese mismo día. Presentó un deterioro del patrón respiratorio, se sospechó que pudiera haber sido pues por esa hemorragia alveolar versus la neumonía, se tomó un ecocardiograma transtorácico y se evidenció que en ese momento tenía derrame pericárdico, a diferencia del previo que se había tomado de esta chiquitica. Entonces tuvo taquicardia, se tomó como un síntoma de respuesta inflamatoria sistémica, por lo cual se inició cefepime y se valoró, se hizo una valoración por neurología. Sin embargo no tenía deterioro neurológico, por lo cual se cerró pues interconsulta por ese servicio. Esta fue la resonancia que se tomó. Vemos acá entonces los cortes de T1, T2, FLAIR, mapa de ADC y DWI, en este caso P1000. Lo que vemos aquí es dos cosas importantes a resaltar. Uno, que había en este momento se veía una disminución del volumen cortical, como lo vemos acá, el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo estaba, digamos que tenía un mayor volumen en este momento. Esto es para que lo tengan en cuenta para ver una resonancia posterior. Y el sistema ventricular, aquí tenemos entonces los ventrículos laterales, están, digamos que, permeables y están bien. Las cisternas de la base también estaban en ese momento permeables y no había ninguna restricción a la difusión. ¿Listo? No se evidenció que tuviera alteraciones tampoco en la diferenciación córtico-subcortical. Hacia el día 21, es decir, un día después de que le pasara esto, presentó deterioro neurológico, no había respuesta a estímulos externos, las pupilas eran reactivas de 3 milímetros y tuvo, aparte pues de este deterioro neurológico, de lo que se documentó es que tenía alteración del contenido de la conciencia, tuvo la respiración era muy superficial, tuvo falla ventilatoria que requirió intubación. Aquí entonces por ese deterioro neurológico se hizo un TAC de cráneo simple. Inicialmente este TAC se describió como normal y hacia el día 21, al otro día, ese mismo día, pero en la tarde, presentó hipertensión arterial severa, refractaria a beta bloqueador, refractaria a manejo vasopresor, tuvo mayor compromiso hemodinámico, presentó también compromiso en la perfusión tisular severa, a pesar de haber tenido una transfusión un día antes de plaquetas,
persistía con trombocitopenia severa de 8.700 y se toma un nuevo TAC. Este es el segundo TAC, en donde ya se evidencia un aumento de la densidad, una hiperdensidad del seno transverso derecho. Vemos acá cómo está más hiperdenso. Aquí lo podemos ver en este coronal y en este sagital también lo podemos ver acá, esa hiperdensidad. También hay que mencionar que si bien no es tan claro, podemos ver que hacia la región temporal posterior izquierda se evidencia una alteración de la diferenciación córtico-subcortical en este TAC. Sin embargo, pues no es tan claro, pero digamos que hay que tenerlo en cuenta. Ese mismo día, entonces, persistió con alteración hemodinámica, se evidenció en los estudios animización de 2 gramos, ya aquí presentó una anisocoria con miosis izquierda, y esto era, pues sin embargo, eran reactivas a la luz. Tenía igualmente hipotensión, se tomó ese TAC de cráneo que les mostré previamente, en donde sí sé que tenía una sospecha, una trombosis del seno venoso de transverso derecho, por lo cual se solicitó una resonancia y una angioresonancia. Adicionalmente se tomó un Doppler de vasos de cuello, en donde se documentó una trombosis de vena yugular en este Doppler izquierda. Recordemos que la trombosis la trombosis del seno venoso era derecha. ¿Listo? En lo que podíamos ver en ese TAC. Y claramente, pues por esta trombosis tan extensa, pues se inició manejo con enoxaparina. Se hicieron estudios de neuroinfección en líquido subarachnoideo, los cuales fueron negativos. Al día siguiente persistió con ese deterioro neurológico, tuvo midriasis, aquí ya no era reactiva, bilateral, tuvo ausencia del reflejo tusígeno, hipotermia. Esto pues claramente se tomó como una disautonomía. En este momento pues tenía hipostenuria, hipernatremia, poliuria, lo que se consideró como si fuera una diabetes insípida, y se suspendió los medicamentos, eran ketamina, fentanilo, hacia las 7:30 de la mañana del día 22. Aquí en este momento entonces se sospechó una muerte cerebral. Claramente pues se había tomado ya previamente la angioresonancia, en donde se describe en la lectura dos cosas. Uno, por esa alteración del estado de la conciencia, se tomó una telemetría en donde se evidenciaba un aplanamiento persistente. Se tomó ante pues, la sospecha de que estuviera en estado epiléptico no convulsivo, y se solicitó una angioresonancia en donde se evidenció que tenía una lesión isquémica severa, encefálica total, con restricción a la difusión, ausencia del flujo sanguíneo cerebral bilateral. Esta es la resonancia que se tomó de urgencia pues, en esta chiquitica antes de que se sospechara pues, de la muerte cerebral, y vemos entonces que ella inicialmente tenía el espacio subaracnoideo amplio por la pérdida de volumen encefálico, ¿cierto? Pero aquí ya no se evidencia ese espacio subaracnoideo amplio que veíamos. Se evidencia adicionalmente que los ventrículos, las astas anteriores de los ventrículos laterales están comprimidas. Ese sistema ventricular se ve que está obstruido, ¿cierto? Parcialmente pues obstruido, tanto en T1, T2 en FLAIR. Y lo otro que se evidencia es esta alteración del flujo, de la señal de flujo de líquido, la señal, pues la pérdida de la señal de flujo, ¿cierto? En el seno sagital superior vemos acá entonces que se ve esa pérdida de señal de flujo, y adicionalmente encontramos que se ve una marcada pues, alteración de la sustancia blanca, de la intensidad de la sustancia blanca en comparación de la resonancia previa. Aquí encontramos entonces que hay una disminución de las amígdalas cerebelosas por debajo de la línea de McRae de 17.5, lo cual es compatible con una herniación amigdalina a través del foramen magno, y se ve como hay compresión del conducto ependimario, ¿cierto? Y también un marcado edema generalizado global. Aquí vemos entonces la difusión de la paciente, y acá les traigo una comparación, como para que veamos esa diferencia de la restricción a la difusión importante que hay. Este es un mapa ADC. Aquí encontramos DWI, vemos que hay una restricción importante de todo el parénquima cerebral.
Entonces aquí pues se le tomó la angio como habíamos visto. Aquí vemos en esta imagen donde se evidencia lo que es el flujo sanguíneo cerebral ausente, ¿cierto? Alcanza a llegar lo que es la carótida hasta el seno cavernoso bilateral, pero de ahí para adelante no se ve ni la arteria cerebral media ni la anterior, y también el polígono de Willis pues está casi que ausente. También encontramos que no lo que es la vena yugular interna izquierda pues no se evidencia como lo hemos visto en el Doppler. Entonces es la imagen. Vemos entonces que esa circulación anterior está muy filiforme, ¿cierto? Arterias cerebrales medias no se evidencian en esta angioresonancia. Este es un corte axial. Lo que se evidencia es el llenado de la circulación periférica de la vena, de la carótida externa. Sin embargo, el flujo de la carótida interna no se evidencia bilateralmente, y esto es carótida externa. Aquí vemos que no hay un flujo, y adicionalmente, pues, en esta resonancia se evidencia que se evidencia una trombosis masiva de senos venosos sagital superior, inferior, transverso, de senos sigmoideos, y de la yugular izquierda. Entonces, para el día 22, ese mismo día, se realizó la valoración por neuropediatría. Se evidenció que tenía una midriasis reactiva, reflejo corneal, vestibular, tusígeno y carinal ausente. Pues ya veíamos que tenía esa videotelemetría plana, y en una neuroimagen que era compatible con difusión del tallo encefálico y hernación amigdalina. Se programó entonces el test de apnea. Al día siguiente entonces se fue pues a hacer el test de apnea. Sin embargo, la paciente tenía hipernatremia, hipocalemia. Sin embargo, se propuso una corrección de estos metabolitos, pues por lo que genera confusión al momento de hacer el test de apnea propuesto, entonces por lo cual se pospuso. En ese momento, en la mañana, se volvieron a tomar los electrolitos. Vemos que todavía estaban elevados, no cumplían con los criterios para protocolo de muerte encefálica, por lo cual se continuó haciendo la corrección. Vemos acá entonces que tenemos una hipocalemia y también una hipernatremia más de 160. Ya pues al siguiente día se hizo la corrección, ya los electrolitos estaban normales, y con esto se pudo hacer el test de apnea. Los gases arteriales estaban en metas. Listo, se inició el test de apnea a las 8:39. Previamente se hizo la preoxigenación, se hizo la terapia respiratoria, la aspiración, la oxigenación, como les decía, y durante la realización del test de apnea se mantuvo estable hemodinámicamente, no tuvo hipertensión, no hubo alteración del ritmo cardíaco, las saturaciones estaban en 99 y estaba con un flujo de 15 litros por minuto. Durante el test de apnea no se evidenciaron movimientos respiratorios, y a los 10 minutos, es decir, a las 8:49, ya se tomaron los nuevos gases arteriales de control, en donde se evidenció que tenía un pH de 7.26 y una PCO2 de 63, lo cual nos dice que aumentó lo esperable para que este test de apnea fuera positivo, por lo cual se consideró positivo, y se dio pues el diagnóstico de muerte encefálica. Bueno, entonces, como les Espera, decía, pues espérate un segundo, que pues si hay preguntas del público sobre el caso que podamos resolverle.
Yo quería avisarles que tengo autorización de la asociación para que al final de la revisión que vamos a hacer les hagamos las consabidas preguntas para la rifa de un patrocinio al Congreso Colombiano de Neurología Infantil de mayo. Entonces, para que estén pendientes, por favor, de la revisión, porque sobre eso vamos a hacer las preguntas al final. Entonces, sigue, por favor, Henry, para revisar el tema. Ah, Listos. espérate un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, que nos Sí. hicieron aquí una pregunta que bueno, Richard, pero no pueden estar ni con, ya le vamos a explicar, no pueden estar ni con hipernatremia ni con hiperglicemia. Eso se considera un factor confusor, ya lo vamos a ver, y hasta que esos valores no estén corregidos, no se puede iniciar protocolo. Eso es una de las cosas que vamos a discutir hoy, que es enfática la guía en que debe hacerse. Bueno, ahora sí sigue Henry. Listos. Entonces, esta es la última guía del 2023 de Neurology que habla sobre, es una guía de consenso para tanto muerte encefálica pediátrica como de adultos y se dan claramente las especificaciones para pediatría. Y este es el decreto que les comentaba, es el 2423 del 2004, que es el que nos rige actualmente en cuanto a el protocolo pues, de muerte encefálica. Entonces, que es importante recalcar y hacer las recomendaciones para cuando se sospecha de que un paciente está en muerte encefálica. Uno, pues que tenemos que tener unos principios generales y en mente una definición de muerte encefálica, las calificaciones para realizar estas evaluaciones, los prerequisitos que debemos tener para la determinación de la muerte encefálica, componentes neurológicos que vamos a evaluar, es decir, el examen neurológico, el test de apnea, como parte de la evaluación de este protocolo de muerte encefálica y los test auxiliares como parte también de muerte encefálica, recordando que no son un requisito para decir que el paciente tiene muerte encefálica, solamente se van a hacer uso de ellos cuando haya alguna inconsistencia o con el examen neurológico o con el test de apnea, que lo vamos a ver, digamos que las indicaciones más adelante. Y también las condiciones para las consideraciones para la determinación del protocolo de muerte encefálica. Algo importante que recalca el protocolo es que la determinación de que un paciente cumple con los criterios de muerte encefálica es una responsabilidad médico-legal, por lo cual pues hay que tener, digamos que hay que hacer muy bien un protocolo y no dejarlo a medias o por salir del paso no hacer las correcciones que se deben hacer, no corregir los factores confusores porque esto sí, digamos que pueden haber, digamos que implicaciones médico-legales. Tres características importantes que recalca la guía que nos lo hacía la del 2011 para pediatría en pacientes con ECMO, el manejo de temperatura específica y digamos que nos recalcan ese valor de temperatura específica en ciertos grupos de pacientes y pues para lesiones infratentoriales primarias. Importante saber y reconocer cuáles son las causas principales de muerte encefálica en pediatría. Uno es la falla cardíaca, hasta un 52.7, un paro cardiorrespiratorio hasta un 52.7, trauma hasta el 12%, asfixia perinatal o cualquier tipo de asfixia, asma o falla respiratoria no infecciosa hasta el 8.4%. También tenemos por infección o sepsis del 4.9% y de ahí en adelante podemos ver que pues, está el 1.9%, 0.5%, por ejemplo, tumores, falla hepática. Lo otro es el trauma craneoencefálico, que también es hasta, digamos que es importante valorarlo en pediatría porque es hasta en un 20% y tenerlo en mente para cuando uno, digamos que es importante en muerte encefálica saber cuál es la causa que llevó a la muerte encefálica. Vemos otras causas dependiendo de los grupos etarios. En cuanto a los lactantes, encontramos también un alto porcentaje pues, de causa oncológica, infecciosa y traumatismos, como lo veíamos previamente. Entonces, entrándonos hacia algo de las definiciones y es saber cuándo se va a hacer esa primera valoración de muerte encefálica.
Entonces, vamos a ver que desde el inicio de la anoxia o de la lesión, vamos a encontrar dos tiempos. Un primer tiempo va a ser mayor a 48 horas de esa primera valoración, es decir, tuvo la anoxia y vamos a valorar a las 48 horas en los pacientes que tuvieron lesiones de hipoxisquemia. Hasta esto se ha visto hasta en 2/3 causas pues, de las lesiones en pediatría, y es porque en pacientes menores de 24 meses, y es porque la fontanela de estos chiquiticos tiene una alta compliance, entonces digamos que nos podría dar una falsa sensación de que pudiera tener una lesión encefálica irreversible. Sin embargo, dentro de esas 48 horas, esto podría disminuir y digamos que ya no estaríamos ante una sospecha de muerte encefálica. Lo que no pasa, por ejemplo, en los niños mayores de 24 meses que sufrieron lesiones de hipoxisquemia, porque pues la fontanela probablemente ya va a estar cerrada y esa compliance ya no va a ser, no va a estar tan aumentada como los pacientes menores de 24 meses. Allí podemos hacer la valoración, esa primera valoración a las 24 horas. Y hay una segunda valoración, ¿cierto? Que es para poder hacer ese periodo de observación para evidenciar que sí haya un daño permanente e irreversible del sistema nervioso central y de tallo encefálico, y es a las 24 horas o a las 12 horas. 24 horas ¿para quién? Para los recién nacidos a término, que es a las 37 semanas corregidas hasta las 30 días de edad. Y en los pacientes que tuvieron lesiones de hipoxisquemia menores de 24 meses, que todavía persiste la fontanela abierta, y 12 horas de hacer la segunda valoración a las 12 horas en los pacientes de 31 días en adelante hasta los 18 años. Entonces vamos a tener un flujograma de estos pacientes en donde vamos a ver que tenemos que tener unos prerequisitos para poder hacer el examen neurológico, y vamos a tener dos cosas en el examen neurológico, una en donde el examen neurológico sea concordante con disfunción del tallo encefálico, y allí podemos hacer el test de apnea, y si el test de apnea ya nos dio positivo, podemos hacer la declaración de muerte encefálica, pero hay unas condiciones en donde, el examen neurológico no se va a poder. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones y nos toca ayudarnos o echar mano de esos test auxiliares para poder hacer una determinación de si hay o no hay muerte encefálica. Pero es importante saber que antes de evaluar un paciente con sospecha de muerte encefálica, tenemos que documentar que esta lesión que sufrió el paciente sea una lesión catastrófica y sostenida, es decir, que sea una lesión que genere un coma permanente e irreversible, que tenga pérdida de todas las funciones del tronco encefálico, y que este paciente no tenga la capacidad de generar una ventilación espontánea por él mismo ante un escenario de una hipercapnia o una acidosis severa, que recordemos que estos son los estímulos que le permiten a los centros respiratorios en el bulbo generar esa respiración espontánea, ¿cierto? Y de que no hay evidencia de función de todas las estructuras cerebrales. Entonces, teniendo esto en mente de que es un paciente que tiene una lesión que genera un coma permanente e irreversible, que no tiene una ventilación espontánea, vamos a tener esa presunción, y lo que tenemos que hacer con el protocolo de muerte cefálica es refutar que realmente esto sí sea cierto y que el paciente probablemente sí tenga una muerte encefálica. Eso es lo que vamos a hacer, de que no haya evidencia de que hay disfunción. ¿Listo? ¿Cuáles son las recomendaciones para la edad del diagnóstico? Esto es algo que se incluyó en esta guía del 2023, y es que se dice que en pediatría los pacientes que se pueden evaluar, ¿cierto? O que se recomienda evaluar para iniciar un protocolo de muerte encefálica es esos pacientes que tienen 37 semanas de edad gestacional corregida, tiene que ser corregida hasta los 18 años, porque en las guías del 2011 se hablaba de 36, incluso antes de 35 semanas. Sin embargo, lo que dicen en la guía es que en menores de 37 semanas de edad gestacional corregida, el desarrollo de los reflejos del tronco no van a estar completamente desarrollados, y el realizar un test de muerte encefálica en este grupo de pacientes puede tener un factor confusor por el no desarrollo de estos reflejos completamente. Entonces no se recomienda evaluar en menos de 37 semanas.
¿Quién lo debe hacer? Lo debe hacer el neurólogo pediatra, el neurocirujano, y hay unos, digamos que aquí entran a jugar otros especialistas, que es el intensivista pediatra, neonatólogo, pero aquí agregan otros dos especialistas que podrían llegar a hacer este protocolo, y es el cirujano traumatólogo pediatra o el anestesiólogo pediatra que esté entrenado en cuidado crítico. Y es importante que ninguno de los actores que vaya a hacer el protocolo de muerte encefálica forme parte del servicio de trasplantes en ninguna de las valoraciones, ni en la primera valoración, ni en la segunda valoración. Importante saber, como les decía, siempre tenemos que saber cuál es la causa que me llevó al coma y que este coma es irreversible, ¿cierto? Si la clínica, tenemos que tener en cuenta esta premisa, y es que si la clínica puede explicar la lesión que llevó a la muerte encefálica, no es necesario tomar una neuroimagen o un examen específico o especial. ¿Listo? Sin embargo, vemos que pues, en la mayoría de pacientes que presenta alteración del estado de conciencia, se toma claramente pues, para saber la causa un TAC, una resonancia, una neuroimagen, que es la que nos va a permitir ayudar a saber cuál es la causa de la alteración del estado de conciencia del paciente, ¿cierto? Antes de llegar a pensar en una muerte encefálica. Entonces, digamos que siempre o muy probablemente vamos a tener a la mano una neuroimagen para esto. Como les decía, estas son las causas más importantes que llevan a un coma irreversible en un paciente que sospecha de muerte encefálica. Es el trauma craneoencefálico, lesiones vasculares como ACV hemorrágico o isquémico, hemorragias subaracnoideas, lesión ocupante de espacio, encefalopatías pues, hipóxico-isquémica, ingestiones de tóxicos o alteraciones metabólicas. Entonces, como premisa, como les decía, siempre debe haber una causa que explique esta lesión. Vamos a tener entonces tres requisitos, prerequisitos para iniciar pues, este protocolo. Tenemos que saber que hay, cuál es la lesión encefálica devastadora que tiene que ser irreversible, cuáles son los factores confusionales y qué es lo que tenemos que corregir antes de iniciar el protocolo, y cuáles son los parámetros clínicos que vamos a evaluar. En cuanto a la causa, como ya les decía, siempre se tiene que saber la causa que llevó al coma irreversible. Si hay inconsistencias después de una lesión, por ejemplo, como reanimación u otras lesiones cerebrales agudas graves, en el momento de evidenciar una resonancia y que nos sugiera que hay una lesión irreversible, es mejor aplazar la valoración 24 a 48 horas. Si hay duda de que esa lesión sea irreversible, tomar otra neuroimagen, ¿cierto? Para poder hacer el protocolo. ¿Qué otros prerequisitos importantes en la valoración? Debemos tener que el paciente, cuando se está sospechando de cuando tiene una hipertensión endocraneana, esta neuroimagen nos tiene que evidenciar que tiene signos radiológicos de hipertensión endocraneana con un edema cerebral severo, o que tenga herniación y que esta sea la causa del coma, y que esta causa es irreversible, o en ausencia de herniación cerebral. En la neuroimagen se debe ser importante y cauteloso a la hora de considerar pues, la muerte encefálica. Debemos estar muy seguros de que esta lesión es irreversible, y se habla también de que se hagan medidas pues, de presión intracraneal. Esta tiene que ser o igual o superior a la presión arterial media, para no considerar que probablemente no está habiendo un buen flujo sanguíneo cerebral. Aquí vemos pues una imagen donde se evidencia pues un edema citotóxico severo generalizado, con alteración de las cisternas, de la base, lo cual pues, se considera como una lesión irreversible, y ya tendríamos pues una causa de ese coma. Lo otro es que tenemos que evaluar los factores confusores, y los factores confusores, ¿qué son? Son alteraciones tanto tóxicas, metabólicas, de alteración que nos lleven, alteración del sistema nervioso central mediada por medicamentos o sustancias que depriman el sistema nervioso central, y relajantes musculares también, o la hipotermia, en el caso de los niños, por ejemplo, que son llevados a hipotermia terapéutica, los neonatos. Importante recomendación, asegurarnos de que no estén presentes ningún factor distractor. Si está presente, pues lo debemos corregir. Entonces, en cuanto a la hipotermia, vemos que la hipotermia genera atenuación de los reflejos del tronco encefálico, tanto durante como después
de ese recalentamiento, ¿cierto? Y que la hipotermia va a generar una alteración de la farmacocinética y de la farmacodinámica de los medicamentos que se están aplicando durante el protocolo de muerte encefálica, ¿cierto? Adicionalmente, los fármacos que actúan en el sistema nervioso central van a tener una eliminación también retardada. Y vemos que en las guías previas, en la del 2011, que es la que le atañe a neuropediatría, la del 2010 que se hizo, digamos que con énfasis en adultos, hablaban de una temperatura de 35 grados centígrados después del recalentamiento del paciente para poder hacer el protocolo de muerte encefálica en neonatos, pues en este caso de 37 semanas de edad gestacional corregida. Sin embargo, la guía es clara en decir que no se conoce el tiempo exacto después de que se hace el recalentamiento del paciente con hipotermia. Sin embargo, lo que dicen es que si está en normotermia el paciente y está a más de 36 grados centígrados, se podría hacer el protocolo de muerte encefálica y que se puede iniciar 24 horas después de que esté a 36 grados centígrados. En cuanto a la perfusión cerebral inadecuada, lo que se habla en la tensión arterial es que los pacientes no deberían, cuando se van a hablar de muerte encefálica, no deberían estar hipotensos. Lo que hablaba la guía del 2011 es que teníamos que tener una sistólica y una presión arterial media más de 2 desviaciones estándar y que se debe tener, en este caso, en la guía del 2023, debemos esperar que esa presión arterial sistólica y media estén por encima del percentil 5 para la edad. Y este mismo valor, aquí entran a hablar de los pacientes, de los niños que están en ECMO, debería también valorarse en estos niños, que la presión en los niños que están con ECMO debe ser mayor del percentil 5 para la edad. En cuanto a los medicamentos, los trastornos electrolíticos y otras drogas, hay que excluir que el efecto de estos medicamentos esté modulando el sistema nervioso central y esto sea la causa de la alteración del estado de la conciencia o el coma de los pacientes. Entonces tenemos que tener en cuenta el efecto antidepresivo del sistema nervioso central de estos medicamentos, ya les voy a hablar de cuáles son, y que estos medicamentos debemos valorar el paciente cuando el paciente ya tenga por lo menos 5 vidas medias del fármaco, la eliminación de estas vidas medias, y tenemos que también tener importante en mente la función renal y la función hepática. Si es normal, pues esperar esas 5 vías medias, pero si la función hepática y la función renal están alteradas, también tenemos que tener un tiempo adecuado para poder realizar el protocolo. Ya vamos a ver que para cada medicamento ya están estandarizados los tiempos de esas vías medias y cuando está alterada la función renal y cuando está alterada la función hepática. Si son anormales, como les decía, se ajustan las vías medias. En este caso, pues un ejemplo es del fenoorbital. La idea es que si el niño está con fenoorbital, se debe suspender, se deben esperar sus 5 vías medias y también se podría corroborar con los niveles, en este caso, como ejemplo, del fenoorbital, que esté menor de 5 microgramos por mililitro, deben estar debajo del rango terapéutico. Estas son las tablas que nos propone esta guía de neurología del 2023. Entonces encontramos, esta tabla se va a leer de la siguiente manera. En el caso de los sedantes intravenosos como la dexmetomidina, ketamina, midazolam o propofol, vamos a ver que tenemos acá los pacientes menores de 28 días, ojo, 28 días, no de 28 semanas, 28 días de nacido, y ya sabemos en qué pacientes neonatos se hacen. Los pacientes pediátricos y los pacientes adultos, pues aquí nos atañe infantes y los pacientes pediátricos. En el caso de la desmetomidina, 3.2 horas, ¿cierto? Cuando es menor, los niños menor de 2 años, 2.3 horas y de 2 a 11 años, 1.3 horas. Eso es lo que deberíamos esperar para poder iniciar el protocolo de muerte encefálica si está con este medicamento. Y acá en los comentarios vamos a ver, entonces, si el niño tuvo alteración o tiene alteración hepática o falla hepática, debemos tomar en un paciente sano, son 2.5 horas, como lo veíamos previamente,
pero cuando hay una alteración leve, moderada o severa hepática, tendríamos que esperar 3.9, 5.4 o 7.4 respectivamente de este medicamento para poder considerar hacer el protocolo de muerte encefálica, y asimismo está para todos los otros medicamentos. Aquí encontramos los agentes narcóticos, como el fentanil, hidromorfona, morfina, remifentanil, también está menor de 28 días, los pacientes pediátricos, y también cuando tiene alteración renal o alteración hepática. ¿Listo? Encontramos los medicamentos anticrisis, que sería, pues en este caso, clonazepam, diazepam, levetiracetam, lorazepam, pentobarbital, fenobarbital, fenitoína y ácido valproico. Vemos acá entonces que también está discriminado por el grupo etario y por las edades. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta para poder iniciar el protocolo de muerte encefálica también. Y con los agentes bloqueantes, entonces también es importante esperar las vidas medias. Aquí tenemos las vidas medias en este caso. Y si hay sospecha de que todavía el paciente pues, se hayan pasado las vidas medias, pero yo creo que todavía tiene bloqueo neuromuscular, entonces hay un test que se llama el test de Tren de 4, que lo que se hace es una estimulación neuromuscular, una estimulación supramáxima, y lo que nos va a permitir, si el paciente si ya no tiene el bloqueante, pues si no se ha eliminado, vamos a encontrar que ese test va a ser negativo, la respuesta muscular no se va a dar adecuadamente, pero si ya las vías medias del medicamento pasaron y no hay un efecto bloqueante de la unión neuromuscular, se va a evidenciar como se ve acá. ¿Listo? Esto sería un examen que podríamos solicitar en caso de que tuviéramos la duda con respecto a los bloqueantes de la unión neuromuscular. Otro de los factores confusores son los trastornos metabólicos, y también en cuanto al alcohol, se habla de que el límite legal es de 0.08% por debajo, se hace el protocolo, es decir, menor de 80 miligramos por decilitro en los niveles tanto séricos como en orina. Y también hay que medir los niveles séricos y en orina de las sustancias psicoactivas que puedan llegar a tener un compromiso o una modulación del sistema nervioso central y que sea esa la causa del coma. ¿Listo? Lo otro son los trastornos metabólicos, en donde vamos a encontrar una alteración electrolítica severa, una alteración del estado ácido-base severa, es decir, una acidosis severa, y alteraciones endocrinológicas, hiperglicemia o hipoglicemia, disfunción renal o hepática severa. Todo esto hay que corregirlo antes de iniciar el protocolo. Errores innatos del metabolismo, y si no se pueden corregir adecuadamente, se debería pues hacer estudios auxiliares, pero en principio se tienen que corregir. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos digamos que por protocolo, a mirar que todas estas variables estén en los rangos que deberían estar? Es, por ejemplo, el amonio no debe estar por encima de 75 micromol por litro, así como el BUN no debería estar más de 75 miligramos por decilitro, el calcio debería estar de 7 a 11 miligramos por decilitro, o si es iónico, de 1 a 1.3. La glucosa debería estar entre 70 y 300 para hacer la valoración de muerte encefálica, el magnesio entre 1.5 y 4, el potasio entre 3 y 6, el sodio entre 130 y 160. ¿Listo? Algunas guías hablan de hasta 170 del sodio, sin embargo, esta es digamos que la última guía vigente y pues a la que hay que hacerle caso. En el caso del pH vemos que debería estar en 7.3 a 7.5, y debemos descartar también alteraciones endocrinológicas. Específicamente T4 debería estar entre 3 y 30, y la libre entre 0.4 nanogramos por decilitro hasta 5 nanogramos por decilitro. Si está menor o mayor, no se debería hacer, sino se debería corregir esta causa, y cuando ya esté en estos rangos, ahí sí se podría hacer el test de muerte encefálica. Entonces, los prerequisitos, factores confusores, check, ya los corregimos o ya están bien, entonces allí podemos pasar a hacer el examen neurológico. El examen neurológico vamos a tener que es una evaluación del tronco encefálico. Por aras del tiempo no voy a explicar cómo se hace cada evaluación de las diferentes pares craneales, que es lo que vamos a hablar en el tronco encefálico. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si hay alguna alteración funcional o estructural
que no asegure que el examen neurológico se pueda hacer, hay que hacer test auxiliar. Es decir, si hay un paciente que llega con un trauma cráneoencefálico y tuvo compromiso de la órbita pues tuvo una alteración ocular, pues ahí no vamos a poder hacer óculos cefalógiros, probablemente va a estar alterado la fotoestimulación, entonces digamos que esto también no va a ser concluyente este examen neurológico, entonces nos tocaría ayudarnos de unos test auxiliares. O, por ejemplo, un paciente que tuvo una fractura por trauma craneoencefálico de cervical o de base de cráneo, que no podamos hacer movimientos de test calórico o hacer movimientos también oculocefalógicos, pues tampoco podríamos evaluar, hacer un examen neurológico completo y pues nos tocaría ayudarnos de un test auxiliar. Si algún componente del examen neurológico es inconsistente, no cumple criterios para muerte encefálica y no se debería continuar. Es decir, si por ejemplo estoy haciendo oculocefalógidos y evidencio que tiene nistagmus o en el test calórico evidencio que tiene algo de nistagmus, no es claro, no lo debería hacer como lo debe hacer, pues nada, esto es inconsistente y no se debería continuar, se debería valorar el paciente en el tiempo y pues digamos que si es hacia la mejoría, pues nada, ya no estamos sospechando de muerte encefálica, pero si persiste o empeora, ahí deberíamos programar también otra vez una nueva valoración. Es importante que estemos seguros de que el paciente sí está en coma y el coma que es una alteración en donde no hay una alteración del estado de conciencia y del contenido de conciencia, en donde no hay una respuesta al estímulo doloroso, ni verbal ni visual. Eh, por lo cual se evidencia que hay una alteración en el puente del mesencéfalo, hipotálamo, tálamo y corteza. ¿Listo? Entonces, este es el paciente que está en coma. Lo que vamos a mirar es que haya ausencia de respuestas de ese tronco encefálico. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Que el paciente tenga ausencia de la respiración espontánea, que las pupilas estén persistentemente dilatadas, que estos reflejos pupilares a la luz estén alterados, que no haya ausencia de reflejo corneano, que haya ausencia de los oculovestibulares o la prueba calórica, que haya también alteración del reflejo faríngeo, nauseoso o tusígeno. Estos son los examen físico que deberíamos hacer en un paciente que estamos sospechando de muerte encefálica. Ahora, es importante también tener en cuenta que hay muchos movimientos medulares o espinales que son reflejos de alargo espinal, en donde el paciente va a tener movimiento y esto no quiere decir que el tallo, ni el encéfalo, ni las estructuras que les acabé de nombrar previamente son funcionales. ¿Listo? Vemos que hay muchos reflejos medulares que podría tener el paciente que no son movimientos espontáneos, ¿listo? Hay movimientos tipo de cerebración, hay posturas extensoras like, hay fasciculaciones, hay, por ejemplo, el signo de Lázaro, ¿cierto? Que es flexión de los miembros superiores bilaterales, encontramos adducción de la cadera, ¿listo? Adicionalmente, hay uno de los reflejos, digamos que uno de los que más se presentan y es el reflejo de triple o triple retirada, que es flexión de la pierna, del pie y de la cadera, ¿listo? De los que más frecuentes se presentan es esa respuesta de flexión del pie, es una respuesta ondulante del pie o de los pies que se presenta hasta en un 50, un 53% de los pacientes. Entonces, es importante cuando se vaya a hacer esa valoración, le expliquemos a los papás, porque pues ellos van a decir, no, pues que se está moviendo, no está muerto el niño, ni pues hay que sospechar de una muerte encefálica, y pues realmente no. Hay que evaluar juiciosamente que realmente estos sean reflejos medulares y pues no de tallo o corticales, ¿cierto? También el reflejo de triple retirada, como les decía, está en un 20%, o microneas se pueden presentar hasta un 15%, y pues como les decía, hay muchos, inclusive mioquimias faciales podemos encontrar en estos niños que no necesariamente tienen que ser corticales, ¿listo? Una vez hecho el examen neurológico y ya hayamos dicho, listo, si tiene ausencia de todos los reflejos de tallo, vamos a proceder a hacer el test de apnea. Este test de apnea, ¿para qué se hace? ¿Cuál es el fin de hacer el test de apnea? El fin de hacer este test
es evidenciar que haya una respuesta, ¿cierto? De estos centros respiratorios pontinos ante la disminución del pH y el aumento del CO2 sérico. ¿Listo? Ante una acidosis severa o un aumento sérico de CO2, debería estimularse esos centros respiratorios si un paciente está bien, sano, ¿cierto? Y el paciente genera una respiración espontánea. Pero si no lo está, lo que va a pasar es que no se estimulan esos centros respiratorios y no va a haber una ventilación o respiración espontánea del paciente. Eh, ¿Qué consideraciones hay que tener? Que previamente se evidenció, se debe haber determinado que el paciente no genera ninguna respiración espontánea, el ventilador, si está ventilado, debe estar en modo espontáneo, se debe realizar por personal con experiencia en reanimación cardiopulmonar avanzada, debe estar terapeuta respiratorio, debe estar un intensivista, debe estar pues, el neurólogo, debe estar la auxiliar de enfermería y también las jefes de enfermería, que son los que nos van a ayudar a tener una línea arterial en el paciente asegurada y también la toma de los gases arteriales. En el contexto de que, no haya, de que haya una lesión cervical alto, no se recomienda hacer el test de apnea, se deberían hacer entonces pruebas auxiliares y entonces en la preparación del paciente, ¿qué debería estar? Como habíamos visto, la presión arterial mayor del percentil 5, temperaturas mayor de 36 grados centígrados y con las salvedades que habíamos hablado de paciente que estaba en hipotermia. Se debe hacer una terapia respiratoria importante, aspiración, hacer una aspiración de todas las secreciones del paciente para no tener falsos positivos o falsos negativos y también un reclutamiento pulmonar. Se tienen que evitar descompensaciones respiratorias durante la realización del protocolo y también se recomienda, importante como les decía, tener una línea arterial funcional antes de iniciar este test. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, para mantener un monitoreo de presión arterial continuo y dos, tener los gases arteriales rápidamente en los tiempos que deberíamos tenerlos. ¿Listo? Porque a veces pasa de que se llega a hacer el test, se hace todo, se hace el examen neurológico y cuando se dice, listo, vamos a hacer ahora sí el test de apnea, no hay una línea arterial, el paciente se descompensa, toca entonces gases penosos que no está recomendado, bueno, en fin, pueden pasar mil y unas cosas. Entonces, por eso es importante tener, antes de comenzar a hacer el examen neurológico y de ya tener los factores confusionales resueltos, una línea arterial funcional. Se tiene que hacer entonces una preoxigenación de oxígeno al 100% por 10 a 15 minutos. La idea es que lleguemos a una meta de 200 milímetros de mercurio. Tenemos que ajustar la ventilación para mantener una normocapnia. Normocapnia, entiéndase, de 35 a 45 milímetros de mercurio previo al inicio del test, ¿cierto? Estos valores de PaO2 y PaCO2 deben estar confirmados por gases arteriales. Durante la prueba, entonces, es importante dos cosas. Uno, mantener el tórax descubierto y el abdomen también, porque así es como vamos nosotros a evidenciar visualmente si hay un esfuerzo respiratorio o no del paciente cuando se está haciendo ese test de apnea. Recordemos que el test de apnea se deja al paciente en apnea, el ventilador debe estar en modo espontáneo o apagado y lo que va a pasar ahí es que va a comenzar a subir el CO2 y ese CO2, como habíamos visto previamente, es el que va a estimular los centros respiratorios y va a generar esa ventilación o respiración espontánea del paciente si ese tronco encefálico está funcional, ¿listo? Y pues claramente debemos retirar esa ventilación mecánica del paciente. El aporte de oxígeno, ¿cómo lo deberíamos hacer? Como dice la guía, tiene que aplicarse presión con ventilación, presión positiva, ¿cierto? Hacer PEP mediante un CPAP. Y la idea de esto es para mantener las vías aéreas abiertas y no colapsadas y también hacer un reclutamiento alveolar. Esto no va a generar que haya un drive de O2 desde las vías respiratorias a las vías arteriolares, no va a generar que haya mayor drive, sino solamente se va a tener abiertas estas vías aéreas para que haya una entrega de oxígeno del 100% y se evidencie si el paciente está o no está haciendo esa ventilación o la asistencia ventilatoria que podría hacer si todavía funciona el tallo encefálico. No deberíamos tener asistencia ventilatoria, no,
por eso el ventilador debe estar en modo espontáneo. Si se va a pasar el oxígeno mediante un catéter a través del tubo endotraqueal, se debe hacer con oxígeno a 4 a 6 litros por minuto, y el diámetro de este catéter no debe sobrepasar el 70% del diámetro del lumen del tubo, porque se puede generar barotrauma. Entonces, ¿cuáles son las metas para yo decir, listo, si este paciente tiene un test de apnea positivo que es concordante con muerte encefálica, ya habiendo hecho el resto de cosas? Un pH sérico menor de 7.3, que la presión arterial de CO2 sea mayor de 60 milímetros de mercurio. Pero ¿qué va a pasar con estos pacientes que tienen una hipercapnia preexistente por enfermedades parenquimatosas, enfermedades pulmonares, que retienen CO2? Entonces lo que se va a hacer es que se coge ese CO2 de base, la presión arterial de CO2 de base, y debería sobrepasar 20 milímetros de mercurio. Pero, qué pasa entonces en estos pacientes que no superan, que suben 20 milímetros de mercurio por encima de su base, pero no lo suben por encima de 60 milímetros de mercurio? La guía habla de que esto no es consistente con muerte encefálica, y si el paciente persiste pues con la clínica, debería hacerse nuevamente un protocolo de muerte encefálica. ¿Cómo vamos a calcular entonces cuánto tiempo vamos a llevar o a hacer la apnea? Se calcula entonces tomando 60, este 60 es el PCO, la presión arterial de CO2 final, que es de 60 mililitros de mercurio, y se coge la presión inicial de presión arterial de CO2 inicial. ¿Listo? La basal que tomamos del paciente. Y esto se divide en 3. Digamos que hay otras fórmulas que es 3.32 y demás, pero entonces, importante, pues se puede ir entre 3. Lo que vamos a hacer es que se divide entre 3 porque se dice que por cada minuto de apnea aproximadamente suben 3 milímetros de mercurio pues del paciente, y con esto vamos a hacer el cálculo del tiempo, es decir, esto nos va a dar un número, generalmente da 5, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, depende del CO2 inicial del paciente, ¿listo? Con eso entonces vamos a llevar al paciente a apnea. Importante, se deben calcular bien los tiempos y se debe procurar tardar un poco más. Si, es decir, si el paciente le da 8 minutos que tiene que estar en apnea, pues si el paciente está hemodinámicamente estable, la tensión arterial está bien, los otros parámetros están bien, uno podría esperar 1 o 2 minutos más de tiempo para, con eso se da un chance del paciente y se corrobora de que sí la elevó más de 60 y es positivo, o no la elevó más de 60, hizo un esfuerzo respiratorio y se consideró que este test de apnea fue negativo. ¿Listo? La capnografía no invasiva nos puede ayudar a guiar, a mirar la observación y la tendencia de esa presión de CO2. Sin embargo, siempre se debe confirmar con la presión arterial de CO2. ¿Listo? Es decir, de los gases arteriales. ¿Cuándo se interrumpe el test de apnea? El test de apnea se considera que es negativo cuando hay una respiración espontánea durante el test. Por eso es importante tener al paciente con el tórax y el abdomen descubierto. Cuando presenta inestabilización, entonces tuvo una hipotensión, una hipertensión marcada, la presión arterial está por debajo de metas, a pesar de manejarlo con líquidos, inotrópicos y vasopresores. Si presenta una desaturación menor de 85% sostenida, una aparición de alteraciones eléctricas cardíacas como arritmias, inestable, que pues inestabiliza al paciente, ahí se tiene que interrumpir el test. ¿Listo? Lo otro, cuando pues hay que interrumpir el test, es si hay alteración o inestabilidad cardiorrespiratoria. Si puede pasar algo, y es que si el paciente se puso mal, podríamos tomar unos gases arteriales de una vez, y si los gases arteriales están en metas, es decir, más de 60 milímetros de mercurio, o si el paciente tenía una alteración estructural pulmonar y retenía CO2 y subió más de 20 mililitros de mercurio, y esto subió más de 60 mililitros de mercurio, podríamos considerar que esta prueba es positiva y se considera que el test de apnea es positivo y es concordante con muerte encefálica, ya habiendo hecho los pasos previos adecuadamente. Si el test de apnea es interrumpido
si no se llega a metas y si no puede ser repetido de manera segura en ese momento, se debería realizar una prueba auxiliar. Si no es concluyente el test de apnea, no se logran las metas a finalizar la prueba y el paciente está hemodinámicamente estable, uno podría repetir la prueba preparando nuevamente al paciente. ¿Listo? Entonces, decimos, listo, el paciente, tenemos ya los prerequisitos bien, el examen neurológico está perfecto, el test de apnea nos dio perfecto, decimos, listo, podemos entonces decir que el paciente se declara muerte encefálica. Pero cuando el examen neurológico no es concluyente o el test de apnea tampoco es concluyente, nos tocó interrumpirlo, nos tocaría irnos a mirar los test auxiliares. Es importante saber que muchos de los protocolos los incluyen de base, pero eso depende del paciente y depende es de la legislación en ese momento, del país en ese momento, porque muchos de ellos las incluyen, ¿cierto? Hay que, digamos que se realizan estos test cuando hay incertidumbres acerca pues, del examen neurológico clínico o cuando no podamos hacer el test de apnea o sea inconcluso. ¿Listo? Puede usarse también entonces para, pues, por el entendimiento acerca de las pruebas clínicas a las personas o a las familias que se resisten a decir, no, mi hijo no está muerto encefálica, mi hijo no está muerto, no está muerto. Digamos que con esos test uno podría, como decir, listo, sí, mire, estos exámenes se hicieron adicionalmente y nos concluyen y de que sí, tiene muerte encefálica, pero digamos que con esto no es que nosotros vayamos a decir que el paciente tiene muerte encefálica. Vamos a ver que entonces hay dos grupos de pruebas auxiliares que podríamos hacer, unos que nos van a medir el flujo sanguíneo cerebral y otros que nos van a ayudar como estudios electrofisiológicos para evidenciar, digamos que la alteración del tallo encefálico. Sin embargo, no son, digamos que la sensibilidad y la especificidad no son tan buenos para evaluar tallo, más algo de corteza. Entonces aquí vemos entonces el flujo sanguíneo cerebral lo podemos evaluar por tres formas. Uno, la angiografía por sustracción digital o panangiografía. Los otros son los estudios radionucleares y el otro es el Doppler transcraneal. En cuanto a la angiografía por sustracción digital, vemos que se debería y se debe hacer una angiografía convencional de 4 vasos. Este es el gol estándar de las pruebas auxiliares que nos van a evidenciar que hay perfusión del sistema nervioso central, que una especificidad y sensibilidad cercana al 100%, del 90 al 100%. El estudio, ¿qué debe mostrar el estudio? Que hay un llenado en los diferentes puntos de la arteria carótida interna y de las arterias vertebrales para evaluar lo que es la irrigación anterior y posterior del sistema nervioso central. Otra de las pruebas son las pruebas de los radionúcleos, que es la gamografía, que es una alternativa a la angiografía por sustracción digital. Se debe preferir pues, el uso de los radiofármacos difusibles, se prefiere el SPECT, y esta tiene una sensibilidad también, una sensibilidad específica similar a la angiografía por sustracción digital. Lo otro son las pruebas, pues de las pruebas auxiliares, es el Doppler transcraneal. En el Doppler hay que hacer 2 pruebas con al menos 30 minutos de diferencia. Tiene que hacerse un examen bilateral, tanto anterior y posterior, que incluya las 2 arterias carótidas internas y así también como pues la circulación vertebrovascular. Hay que tener en cuenta que esto es operador dependiente, de que hasta el 10% de los pacientes no tienen ventanas acústicas y aquí vemos entonces los patrones de la circulación cerebral. Entonces vemos el patrón inicial normal, el descenso de la velocidad y vemos aquí entonces 2 tipos de patrones. En este caso el patrón de espigas sistólicas con mínima reverberancia, el patrón de flujo reverberante, lo que es indicativo de que no hay flujo sanguíneo cerebral. Y las otras 2 pruebas auxiliares, entonces vemos que
la angiografía por tomografía computarizada y la angiografía por resonancia magnética no deben ser usadas como diagnóstico de paro circulatorio cerebral, pues hacen falta estudios, hacen falta evaluar la sensibilidad y la especificidad de estas dos, por eso se usa como el gol estándar la angiografía por sustracción digital y las pruebas de radionucleótidos. Listo, al momento pues no existen otras modalidades a las descritas pues para el diagnóstico del paro circulatorio cerebral y vemos entonces que si las imágenes demuestran la presencia de flujo sanguíneo cerebral, no se puede declarar muerte encefálica. Si el examen clínico continúa siendo sugestivo de muerte encefálica, se sugiere que hay que pues, repetir las pruebas auxiliares en otro momento o considerar cuidados pues, alternativos de fin de vida. Y las otras pruebas son los estudios electrofisiológicos. No deben usarse de manera rutinaria como pruebas auxiliares y si se deben usar como pues, si se deciden usar, pues debería hacerse electroencefalograma en conjunto con potenciales evocados somatosensoriales, auditivos y visuales, y pues obviamente hay que tener en cuenta las dificultades y las limitaciones que muestra el electroencefalograma para evaluar la función de tacho. Listo, recordemos que aquí lo que podemos evaluar son las funciones corticales en conjunto pues con los potenciales también. Y esto es todo lo que les quería eh, comentar en cuanto al protocolo actual de muerte encefálica. Mm, Gracias, Henry. Quedamos entonces atentos a sus preguntas. Angélica, una pregunta y Profe, un ¿cómo está? comentario. Buenas noches, qué gusto oírlo. ¿Qué más, Angélica? ¿Qué más, No, profe? Cuénteme. bueno, muy buena la revisión. Simplemente quería hacer una pregunta y un comentario al expositor. El comentario es que el reflejo de Lázaro, eh, habitualmente, pues las veces que por lo menos yo tuve ocasión de conocerlo, de observarlo, es después de hacer la prueba. Cuando ya se ha retirado pues el apoyo ventilatorio y el paciente hace una contracción de los músculos con flexión de los brazos y elevación un poco del tronco. Entonces ahí es bueno advertirle a la familia, no solamente ese reflejo que es espinal, ¿no? Es espinal complejo, sino también cualquier otra actividad motora que se pueda ver. Entonces eso debe uno digamos, por protocolo explicar a la familia. Y la pregunta es si en la revisión que hizo de la literatura encontró como una prueba complementaria a la prueba de atropina para evaluar la función del nervio vago, el sistema autonómico y su valor en cuanto a prueba auxiliar para documentar la muerte cerebral y con un costo mucho menor que muchas de las otras pruebas que se mencionan pues, en las nuevas pues, guías. Entonces sería como una pregunta, ¿cómo ubicas la prueba de atropina, digamos, en esa evaluación sistemática del paciente que está con posible muerte cerebral? ¿Y qué dicen las guías? ¿Menciona algo la guía actual, la que revisaste, o hay algo en la literatura previa que pudiste informarse o conocer de ese tema? Muchas gracias y un abrazo. Sí, pues realmente la prueba de atropina ya no se menciona y en la última guía no se menciona, no hay, no hay datos de sensibilidad o especificidad que nos digan como que tienen validez pues como prueba auxiliar. Entonces realmente no se usa actualmente y pues no hay evidencia para que nos ayude como una prueba auxiliar. En la guía tampoco se menciona. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vienen las mías, porque pues si no, no se ganan el patrocinio. Ah, yo pregunto, Diana, ¿las personas de Bogotá pueden participar? Sí, señora, son patrocinios de solo inscripción. Ok, entonces para las inscripciones vamos a rifar 5 inscripciones para el Congreso de Asconi de mayo. Vamos a hacer entonces 5 preguntas. La persona que conteste primero en el chat se gana la inscripción. ¿De acuerdo? Entonces, primera pregunta. A verlos, a verlos.
¿Cuál debe ser el valor del sodio previo a la realización de la evaluación de muerte encefálica? La primera respuesta, pues me parece que, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Henry, tú me dices, ¿dejamos el rango o un valor límite? Porque la doctora Laura Praes nos contestó de primera que era menor de 160, que es correcto, pero la doctora Sí, Paula Abrego nos contestó el rango. Tú decides, yo ¿el creo que rango? el rango, sí, sí, el Entonces, rango porque no podemos tener, si tenemos el paciente en 110 de sodio, pues no se puede realizar tampoco el test. entonces la ganadora es la doctora Paula Abrego. Por favor, doctora, aquí en el chat deje sus datos, nombre, teléfono, correo electrónico, todas esas cosas para que le puedan hacer llegar su inscripción. Segunda pregunta, ¿cuánto debe elevarse la PCO2 para que se considere que el test de apnea fue positivo? Eso. Y entonces la ganadora de aquí es la doctora Giovanna Angarita, más de 60, ¿cierto, Henry? ¿Estoy correcta? Así es, así es. La doctora Giovanna Angarita se ganó la segunda inscripción. Por favor, doctora, deje sus datos. Tercera pregunta. Si un paciente tuvo, Lorena, si un paciente tuvo una encefalopatía hipóxico-isquémica y tiene menos de 24 meses, ¿cuánto debe ser el tiempo para iniciar la primera evaluación? Uy, Julie, la doctora Julie, paisana de nosotros, profe Cornejo. La doctora Julie se acaba de ganar 48 horas, muy bien. Doctora Julie, lastimosamente solo la inscripción, pero usted es capaz de llegar solita a Bogotá. Por favor, déjele los datos aquí a Diana para que le hagan llegar su inscripción. Vamos para la cuarta, ¿cierto? Cuarta. Sí, doctor. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre la primera y la segunda valoración en niños entre 37 semanas y 30 días? Eso, la doctora Carolina Daza, acá, a ver, muéstrame, a ver. Eh, ah, espérame, que ahora me perdí. ¿Quién me contestó primero? Julie, ahí estaba, 12 horas 40. La doctora Carolina Daza acaba de ganarse su premio. Y la última, ¿cuál de todos los estudios auxiliares se considera el gol estándar? Eso, doctor Nasser, por fin. Está así. Yo sé que lo escribió mal, pero yo entendí la angiografía. Muy bien. Entonces el doctor Nasser Galindo acaba de ganarse esa inscripción. ¿Estamos, Diana? ¿Tenemos los 5 ganadores? Correcto, sí, señora. Entonces, por favor, dejen sus datos acá o si no, ustedes le escriben directamente a Diana Asconi para que les hagan llegar sus inscripciones. A todos, gracias por su paciencia. Yo les dije que le iba a echar la sal. ¿Cuánto vamos? 1-0, ganando a Brasil. Sí, vamos 1-0 ganando a Brasil. Yo les dije que siempre le echo la sal a la selección. Por favor, el próximo coloquio de Neuropediatría de la Nacional no lo pongan el día del partido de fútbol de Colombia porque pierden. Yo les he dicho. A todos muchas gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia hasta esta hora y que descansen, tengan buena noche. Hasta luego, que estén bien a todos.